En la peligrosa selva del río Usumacinta se alzan las ruinas silenciosas de Yaxchilán, una ciudad perdida que alguna vez fue el escenario de poderosos rituales, alianzas políticas y guerras dinásticas. Sus estelas talladas parecen hablar en susurros de un pasado oculto, de reyes que se comunicaban con los dioses a través del sacrificio y de reinas que portaban el poder del linaje en su propia sangre. Los muros aún guardan secretos codificados en jeroglíficos que resisten al tiempo, mientras los templos se aferran a la piedra como si no quisieran ser olvidados. ¿Qué fuerzas llevaron a Yaxchilán a dominar la región y luego a desvanecerse entre las lianas? ¿Qué misterios quedan aún enterrados bajo su suelo húmedo y su historia fragmentada? Yaxchilán es uno de los sitios arqueológicos de la cultura maya más importantes del Clásico tardío. Destaca especialmente por la riqueza de más de 120 monumentos con inscripciones en estelas, dinteles, altares y escalones, en las cuales se narra la historia de la dinastía que inició en el siglo IV y se prolongó hasta los años 800. Yaxchilán se encuentra claramente conformado en función al río que lo bordea. La concentración de edificios y áreas cívico-religiosas se extiende de oeste a este, sobre una amplia nivelación que conforman dos importantes plazas. Los habitantes de Yaxchilán aprovecharon la topografía natural del terreno para construir la gran mayoría de los conjuntos arquitectónicos, entre los que destacan la Gran Acrópolis, la Acrópolis Sur y la Acrópolis Oeste. La Gran Acrópolis se ubica en el centro de la zona y concentra numerosas construcciones alrededor de dos plazas. Yaxchilán permaneció como un eco del pasado, una ciudad que, aunque silenciosa, guarda en sus muros y monumentos las huellas de una historia compleja, violenta y profundamente espiritual. Su nombre, que en maya significa piedras verdes, alude no solo al color de la selva que la rodea, sino también a una belleza viva, casi palpitante, que emana de sus esculturas, relieves y templos. Yaxchilán no fue una urbe marginal. Fue el centro de un linaje real orgulloso, con una identidad bien definida y un dominio político que se extendía sobre numerosas comunidades vecinas. Su élite gobernante erigió templos y palacios sobre terrazas cuidadosamente construidas que dominaban el río, como si la ciudad hubiera sido diseñada para controlar tanto lo espiritual como lo terrenal. Uno de los grandes misterios de Yaxchilán es el impresionante grado de detalle y simbolismo contenido en sus inscripciones jeroglíficas y esculturas de piedra. Más de 120 monumentos grabados narran con extraordinaria precisión los rituales, guerras y linajes de sus gobernantes. Estos textos no solo documentan hechos históricos, sino que también revelan un mundo profundamente ritualizado, donde la sangre era el puente entre los humanos y los dioses. Los relieves muestran escenas impactantes: reinas que se perforan la lengua con espinas, gobernantes cubiertos de tocados monumentales que invocan visiones, guerreros que exhiben a sus cautivos. Estas no eran simplemente representaciones artísticas, eran registros de actos que, según los mayas, mantenían el equilibrio del cosmos. Entre sus gobernantes más célebres está Escudo Jaguar II, quien reinó durante más de 6 décadas y dejó una marca indeleble en la historia de Yaxchilán. Fue bajo su mando que se construyeron muchas de las estructuras más imponentes, y fue él quien consolidó el poder de la ciudad a través de conquistas y alianzas matrimoniales. Le sucedió su hijo Pájaro Jaguar IV, quien también amplió el legado político y arquitectónico. Lo que asombra es la habilidad con que estos líderes tejieron una narrativa de poder divino,
en la que el linaje era legitimado no solo por la sangre, sino por la constante comunicación con los dioses, visiones inducidas por el autosacrificio y ceremonias cuidadosamente coreografiadas. El acceso difícil a Yaxchilán, aún hoy solo se puede llegar por vía fluvial, ha sido tanto una bendición como un obstáculo. Ha protegido sus ruinas del saqueo indiscriminado que sufrieron otras ciudades mayas, pero también ha limitado la extensión de las excavaciones arqueológicas. A pesar de ello, los hallazgos realizados hasta ahora han sido suficientes para despertar preguntas que todavía carecen de respuesta. ¿Qué papel jugó Yaxchilán en las redes comerciales del clásico maya? ¿Qué causó su abandono hacia el final del siglo IX? ¿Qué secretos se ocultan aún en las estructuras que siguen enterradas bajo la selva? Quizás uno de los elementos más enigmáticos de Yaxchilán es la sensación de presencia que se percibe al recorrer sus estructuras. Sus edificios no están organizados con la racionalidad geométrica de otras ciudades mesoamericanas, parecen más bien haber surgido orgánicamente, en armonía con el paisaje ondulado del terreno. Las escalinatas angostas, las cámaras con bóveda maya, los patios cerrados por muros decorados con relieves, crean un efecto casi laberíntico. El visitante moderno, al caminar por sus pasajes sombríos, siente una especie de desorientación temporal, como si los siglos se volvieran permeables y fuera posible escuchar los ecos lejanos de los rituales nocturnos, los tambores, los cánticos, las voces invocando a los ancestros. Yaxchilán no es simplemente una ruina monumental, es un testimonio palpitante de un mundo que creía que la realidad visible estaba entrelazada con otra dimensión invisible, pero igual de real. Una ciudad donde el tiempo era cíclico, el dolor tenía un valor sagrado y el poder se justificaba a través de la conexión directa con el universo divino. En sus muros aún dormitan los enigmas de una civilización que supo leer el cielo, dominar la piedra y hablar con los dioses. Y mientras más descubrimos sobre ella, más claro queda que aún no hemos descifrado del todo su mensaje. ¿Qué secretos susurra la tierra cuando se abre en la oscuridad? ¿Qué buscaban los antiguos mayas al descender a las entrañas del mundo, allí donde la luz muere y solo queda el eco de los dioses? En las profundidades de la selva, ocultas entre raíces y silencio, existen cuevas que no son simples formaciones geológicas, sino portales hacia Xibalbá, el inframundo maya. En sus galerías se encuentran restos de sacrificios, murales olvidados, ofrendas de jade y cerámica, y preguntas que aún no tienen respuesta. La cueva de Nag Tunik se encuentra en Guatemala, en el sureste de Petén. Se trata de un sitio arqueológico ceremonial natural y de peregrinación ritual de la antigüedad con funciones político-religiosas, utilizado por una población de élite procedente de distintas ciudades de la región. Sus paredes exhiben una excelente muestra del arte antiguo maya. Contiene 96 manifestaciones rupestres, entre las que destacan 500 glifos concentradas en 35 textos glifos. Es posible tomar en cuenta, como una manifestación rupestre adicional, huellas de pies descalzos, conservados en el suelo de barro, en un área de algunos metros, en uno de los lugares más profundos de la cueva. Los motivos se demarcan también por su calidad excepcional, que contrasta con el arte que se conoce de las demás cuevas en el mundo maya. También las inscripciones revelan nombres de personajes y de ciudades que realizaron la peregrinación hasta este sitio sagrado. Se encontraron igualmente fechas calendáricas que se extienden desde alrededor de 700 hasta 770 después de Cristo. Durante el período clásico tardío,
Aparte de los textos glifos, la mayoría de los motivos son antropomorfos, desde sencillas representaciones de perfiles de rostros hasta personajes enteros vestidos de una forma muy sencilla. Un ritual que se puede observar es la quema del copal. Además, existen 4 dibujos de juegos de pelota y una pareja interpretada como los personajes principales del Popol Vuh, Hunahpu y Xbalanque, en uno de los lugares más profundos de la cueva. Actún Tunichil Mucnal, que en su traducción significa Cueva del Sepulcro de Cristal, es una cueva en Belice, cerca de San Ignacio, distrito de Cayo, notable como sitio arqueológico maya que incluye esqueletos, cerámica y loza. Existen varias áreas con restos óseos en la cámara principal. El más conocido es la Doncella de Cristal, el esqueleto de lo que se cree fue un joven de 17 años, posiblemente una víctima de sacrificio, cuyos huesos se han calcificado hasta adquirir una apariencia brillante y cristalizada. La cerámica del sitio es significativa, en parte, porque está marcada con agujeros de muerte, agujeros creados para liberar a los espíritus que acechan en su interior, lo que indica que se usaban con fines ceremoniales. Muchos de los artefactos y restos mayas están completamente calcificados en el suelo de la cueva. Un artefacto, llamado olla de mono, es uno de los 4 de su tipo encontrados en Centroamérica. Los mayas también modificaron las formaciones de las cuevas, en algunos casos para crear altares para las ofrendas, en otros para crear siluetas de rostros y animales, o para proyectar una imagen de sombra en la cueva. La cueva está profusamente decorada con formaciones rupestres en los pasajes superiores. Balancanché es una extensa gruta con mantos acuíferos utilizada durante la época prehispánica como un centro ceremonial maya y un lugar sagrado de culto dedicado al dios Chaac, deidad relacionada con la lluvia, cuya ubicación en la proximidad de la gran ciudad maya de Chichén Itzá, en el municipio de Tinum, en Yucatán, México, muestra que la caverna fue de gran relevancia cultural para este sitio, ya que fue durante el esplendor de Chichén Itzá, en el período posclásico, cuando Balancanché registra su mayor actividad ritual. La caverna se divide en 6 grupos que integran una serie de cámaras con ofrendas, vasijas, incensarios y cerámicas dedicados al dios Chaac, siendo el grupo 1 el principal y donde, rodeado de ofrendas rituales, se encuentra la formación monumental natural de la fusión entre una estalactita y una estalagmita, dando la forma del tronco y ramas de una ceiba o Yaaxché, árbol sagrado dentro de la cosmovisión maya. De acuerdo a la mitología maya, las cuevas y cenotes eran lugares vinculados con las deidades acuáticas y de la lluvia debido a los depósitos de agua que comúnmente se encuentra dentro de las grutas ubicadas en Yucatán. También se les asocia como lugares habitados por los dioses de la lluvia. Los hallazgos arqueológicos muestran que la cueva era utilizada de manera ritual desde el periodo preclásico tardío hasta el posclásico entre los años 300 a.C. al 1200 después de Cristo. Aunque la mayor actividad está registrada entre el clásico tardío y el posclásico, fechas donde la ciudad aledaña de Chichén Itzá desarrollaba su apogeo, por lo que se sabe que Balancanché pertenecía a los lugares de culto sagrados de esta ciudad maya. Xolxa, también conocido como la Cueva de Colxa, es un yacimiento arqueológico prehispánico que alberga una gran cantidad de pintura rupestre de la cultura maya,
ubicado al interior de un grupo de cavernas sobre la afluencia del río Ixtelja del municipio de Tumbalá, al norte del estado de Chiapas en México. La pintura rupestre de Jolja está datada en el período clásico temprano y consta de varios grupos donde se ilustran algunos rituales mayas. También están escritos varios sucesos históricos a través de inscripciones glifos y registros calendáricos. Otros hallazgos dentro de la cueva incluyen cerámicas y restos óseos, principalmente cráneos humanos. Lo fascinante es que Jolja no fue solo un sitio ceremonial del pasado, sino que sigue siendo sagrado hoy. Las comunidades celtales de la zona aún realizan rituales dentro de la cueva, combinando creencias católicas con antiguos elementos mayas. En fechas clave, entran con velas, copal y ofrendas, cantan en su lengua ancestral y piden por lluvia, salud, fertilidad o protección. Esto convierte a Jolja en un raro hilo continuo entre pasado y presente, donde las tradiciones no fueron enterradas por completo, sino que siguen vivas bajo tierra. La cueva de Jolja ha despertado un profundo interés entre los arqueólogos porque representa uno de los raros espacios donde es posible rastrear la continuidad de la espiritualidad maya desde la antigüedad hasta el presente. En su interior se hallan petroglifos tallados directamente en la roca, símbolos antiguos que parecen dialogar con el tiempo. Son dibujos de cruces, formas solares y figuras humanoides que, lejos de ser simples decoraciones, se interpretan como mensajes rituales, inscripciones espirituales realizadas por manos que entendían la cueva no como una caverna cualquiera, sino como un umbral hacia el inframundo. Oculta durante siglos bajo un manto impenetrable de selva, la ciudad de Palenque permaneció en silencio, como si aguardara pacientemente el momento de revelar sus secretos. Entre raíces que se enredan en muros milenarios y piedras cubiertas de musgo, emergen templos y palacios que fueron testigos de una civilización capaz de desafiar el tiempo. Dicen que en estas ruinas aún resuenan los ecos de rituales antiguos, de reyes que reclamaban su linaje divino y de sombras que custodian tumbas cargadas de misterio. Aquí, entre pasajes ocultos bajo la piedra, se encontraron las cámaras funerarias de Pacal el Grande y de la Reina Roja, dos figuras que más de 1000 años después siguen alimentando enigmas. Palenque, en maya, Baac, y también conocida como La Camja, es una zona arqueológica enclavada en el centro de la selva tropical del municipio de Palenque, ubicada al noreste del estado mexicano de Chiapas. Es uno de los sitios más importantes de la cultura maya, junto a Chichén Itzá, Calakmul y Tikal. El área descubierta hasta 2005 abarcaba 2,5 kilómetros cuadrados, pero se estima que no se ha explorado ni un 2% de la superficie que alcanzó la ciudad, permaneciendo aún más de 1000 estructuras cubiertas por selva. Se cree que los mayas fundaron la Camja durante el período formativo, alrededor del 100 a.C., como una aldea predominantemente agricultora y favorecida por los numerosos manantiales y corrientes de agua de la región. La población creció durante el período clásico temprano, 200 a 600, hasta ser una ciudad, llegando a ser la capital de la región de Bacal, Hueso, comprendido en la zona de Chiapas y Tabasco, en el período clásico tardío, 600 a 900. La más antigua de las estructuras que han sido descubiertas fue construida alrededor del año 600. Bacal fue un centro importante de la civilización maya entre los siglos V y IX, durante los cuales alternó épocas de gloria y de catástrofe, de alianzas y guerras. En más de una ocasión hizo alianzas con Tikal,
la otra gran ciudad maya de la época, en especial para contener la expansión del belicoso Calakmul, también llamado Reino de la Serpiente. Calakmul resultó victorioso en 2 ocasiones, en 599 y 611. Los gobernantes de Bacaal proclamaban que el origen de su linaje venía del pasado remoto, algunos inclusive jactándose de provenir de tiempos prehistóricos, llegando a la creación del mundo actual, que, en la mitología maya, fue en el año 3114 a.C. Las teorías arqueológicas modernas especulan que la primera dinastía de sus regidores fue probablemente olmeca. Se cree que durante el gobierno de Ashne-Olmat ejerció un poder alterno su hermano, llamado Yanaab Pakal, a veces llamado Pakal I, gracias a un acuerdo político. Yanaab Pakal asumió las funciones de Lajau, pero nunca fue coronado, y fue sucedido en 612 por su hija, la señora Sak-Kuk, quien gobernó durante solo 3 años. Se considera que la dinastía fue refundada a partir de entonces, pues Baakal retomó el camino de la gloria y el esplendor. Su hijo es el más conocido de los señores mayas, Kinich Yanaab Pakal, también llamado Pakal el Grande. A partir de los 12 años de edad, reinó en Palenque de 615 a 683. Conocido como el protegido de los dioses, llevó a Palenque a nuevos niveles de esplendor, a pesar de haber llegado al poder cuando la ciudad vivía un periodo de decadencia. Durante su gobierno se construyeron la mayoría de los palacios y templos de Palenque. La ciudad floreció como nunca antes, eclipsando a Tikal. El conjunto central, conocido como el Palacio, fue ampliado y remodelado en varias ocasiones. En esta estructura se encuentra un texto describiendo que en esa época Palenque estaba aliado nuevamente con Tikal y también con Yaxchilán, y que se realizó la captura de 6 señores enemigos de la alianza. El estado de Baakal estuvo constantemente presionado durante el siglo VIII, del mismo modo que ocurrió con otras ciudades mayas del período clásico. Wak Kimi Yanaab Pakal, también llamado Pakal III, comenzó a gobernar en 799 y después de él se pierden los rastros de la dinastía de Palenque. Poco después del año 800 ya no hubo nuevas construcciones en el centro ceremonial, aunque se sabe que a principios del siglo IX Baakal ocupaba una posición que aún era respetable e influyente en el área. La emigración y el abandono ya habían comenzado. La Kamja continuó habitada por unas cuantas generaciones más dedicadas a la agricultura, y el lugar fue abandonado paulatinamente, al tiempo que la selva avanzaba sobre él. Para el siglo XVI, la región apenas estaba habitada. En el año 1994, un equipo de arqueólogos mexicanos excavaba un templo anexo al majestuoso Templo de las Inscripciones en la antigua ciudad maya de Palenque. Este edificio, conocido como Templo 13, se alzaba casi desapercibido junto a la gran pirámide donde descansaba Pakal el Grande. Nadie imaginaba que sus cámaras albergaban otro hallazgo capaz de estremecer al mundo. Tras retirar capas de piedra y tierra, los investigadores accedieron a una cámara funeraria sellada por más de 1300 años. En el centro se alzaba un sarcófago sencillo de piedra caliza, pero su interior desveló una visión sobrecogedora: los restos de una mujer de alto rango, completamente cubiertos con un polvo rojo intenso. El pigmento era cinabrio, un mineral de sulfuro de mercurio utilizado ritualmente por los mayas para simbolizar la sangre, la vida y la regeneración. El color impregnaba cada hueso, cada joya, cada objeto. Por ello, la prensa y los arqueólogos pronto comenzaron a llamarla la Reina Roja. El esqueleto fue hallado acompañado de un rico ajuar,
collares y diademas de jade, orejeras, cuentas de concha y una máscara mortuoria compuesta por mosaicos verdes. Junto a ella yacían los restos de un niño y una mujer joven, probablemente sacrificados como acompañantes para el viaje al más allá. La datación de la tumba, cercana a mediados del siglo VII después de Cristo, y la riqueza del entierro indicaron que se trataba de una figura de enorme importancia política. Las principales hipótesis señalan que esta mujer podría ser la esposa principal de Pakal el Grande y madre de los reyes que sucedieron a su dinastía. La Reina Roja fue inhumada con un protocolo funerario reservado a la élite. Depositada en un sarcófago y protegida con cinabrio, que no solo preservaba su cuerpo, sino que convertía su tumba en un espacio ritualizado y peligroso. El cinabrio es altamente tóxico, y los arqueólogos tuvieron que emplear medidas especiales para manipularlo. En la cosmovisión maya, ese polvo encarnaba la energía vital necesaria para renacer en el otro mundo. Su máscara, sus collares de jade y el enigma de su identidad atraen a investigadores y visitantes de todo el mundo que contemplan su tumba como un recordatorio de que en Palenque la muerte no era un final, sino una puerta hacia la divinidad. En lo profundo de la selva guatemalteca, donde los árboles emergen como columnas vivas, se alza una de las ciudades más majestuosas de la civilización maya, Tikal. Durante más de 1000 años, Tikal fue un reino poderoso que extendió su influencia por vastos territorios, un centro político, religioso y militar, donde los reyes se proclamaban hijos del cielo y erigían templos que desafiaban las copas de la selva. Sus pirámides colosales, aún envueltas por raíces y musgo, parecen guardianes de un pasado que nunca se resignó a desaparecer. Aquí, entre plazas y calzadas que se pierden bajo la vegetación, arqueólogos han descubierto inscripciones que narran guerras, alianzas y rituales que marcaron el destino de toda Mesoamérica. Tikal se levanta en el actual departamento guatemalteco de El Petén. Las ruinas fueron descubiertas por Modesto Méndez en 1848, aunque Hernán Cortés llegó a pasar muy cerca de allí en su viaje a Honduras en 1525, y también otros viajeros y campesinos pudieron haberlas visitado después de que el reino presidido por esta poderosa ciudad se hundiera irremediablemente hacia finales del siglo IX. El nombre del asentamiento es reciente y hace referencia a los ruidos del bosque, significa lugar de las voces, pero los epigrafistas creen que en la antigüedad su nombre era Mutul, un término maya cuyo significado, pelo anudado, se corresponde con bastante exactitud con el glifo que identifica a la ciudad en las inscripciones. Tikal fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Aunque la arquitectura monumental del sitio se remonta hasta el siglo IV a.C., Tikal alcanzó su apogeo durante el período clásico, entre el 200 y el 900 después de Cristo. Durante este tiempo, la ciudad dominó gran parte de la región maya en el ámbito político, económico y militar. Mantenía vínculos con otras regiones a lo largo de Mesoamérica, incluso con Teotihuacán, en el lejano Valle de México. Los mayas empleaban un bonito eufemismo para referirse al acto de morir. Lo denominaban entrar en el agua, porque el inframundo, el reino de los muertos, se encontraba detrás o debajo de las aguas que rodean la península de Yucatán. A veces decían entrar en el camino, haciendo referencia a los laberínticos senderos que descendían al interior de la tierra. La llegada de los teotihuacanos, a finales del siglo IV, inaugura una nueva etapa en el devenir de Tikal, marcada por la profunda influencia e incluso dominación
de Teotihuacán, una poderosa metrópoli situada en las cercanías de la actual Ciudad de México, a más de 1000 kilómetros de Tikal. Es muy probable que la sede del poder teotihuacano en la ciudad se localizase en la zona de Mundo Perdido, donde se alza una pirámide de 30 metros de altura que presenta innegables características teotihuacanas, como son los muros en los que se alternan planos inclinados y verticales. Las estelas mayas eran monolitos de diverso tamaño que servían de propaganda política y de objeto para el culto a los monarcas. Se labraban y erigían cada vez que finalizaba un período de 7200 días, Catún, y a veces cada 3600 días, la Juntún, o cada 1800 días, Jotún. Los reyes expresaban en ellas su legitimidad, daban cuenta de su valentía en la guerra, de sus vínculos con el cosmos y con los dioses, hablaban de sus parientes más cercanos y conmemoraban las fechas de ascenso al trono y de su muerte. En la última fase de su historia, Tikal recuperó su total independencia, después del hundimiento del imperio teotihuacano hacia el siglo VII, y vivió un esplendor sin precedentes. Fue en esta etapa cuando se construyeron los monumentos más importantes de la ciudad. En efecto, cuando el estado de Tikal logró sobreponerse, ya casi en el año 700 después de Cristo, se inició una época de florecimiento que se refleja en la arquitectura y todas las demás artes. La ciudad creció hasta sus límites máximos y definitivos, y los templos piramidales alcanzaron alturas y volúmenes extraordinarios. Dos fueron los reyes que condujeron a Tikal al predominio en toda el área, superando a su rival Calakmul, situada en el actual estado mexicano de Campeche, que había sido la potencia enemiga desde hacía siglos. El primero de estos soberanos fue Yasau Chan Cahuil, artífice de la victoria militar en 695 contra este poderoso reino del norte y personaje que inspiró la construcción de los templos, en el primero de los cuales fue enterrado. El templo primero es el icono preferido de muchos amantes de la civilización maya, por su estilizado perfil y su altura airosa de casi 50 metros. La tumba de este gran ajau del período clásico tardío contenía un ajuar de objetos magníficos, como una vasija de mosaico de jade, un gran collar del mismo material y 37 huesos grabados con glifos y escenas, algunos de una finura y belleza sin parangón en el arte maya. A pesar de su renovado poder, Tikal no pudo escapar a la fatal crisis, el llamado colapso, que atenazó al mundo maya clásico entre los siglos IX y X, y que fue el dramático resultado de diversos factores: las tensiones entre un sistema monárquico y una ambiciosa aristocracia que no cesaba de crecer, el crecimiento demográfico y la consiguiente sobreexplotación de los suelos, acompañada de duras sequías, la fuerte presión tributaria sobre los campesinos y las guerras cada vez más frecuentes. Tikal fue abandonada y la selva engulló pirámides y palacios. La última estela labrada en la ciudad es la Estela 11, del año 869. La metrópoli, que en el período clásico había alcanzado una extensión aproximada de 120 kilómetros cuadrados y pudo albergar hasta 90.000 habitantes, desapareció bajo la espesa vegetación tropical. Tikal es un verdadero modelo del papel que edificios y espacios abiertos desempeñaron en el mundo maya clásico. En ese sentido, cabe señalar que muchas construcciones sin forma de pirámide cumplían la función de templos por estar dedicadas a los dioses y albergar rituales o ceremonias religiosas de distinta índole. Los mayas extendían el carácter sagrado de un espacio a lugares donde desarrollaban sus tareas personales consideradas sagradas, o donde se podía establecer una comunicación especial con los seres sobrenaturales. Lo que llamamos palacios
porque eran los recintos donde se cree que los gobernantes y sus cortesanos realizaban sus tareas políticas y administrativas. Eran igualmente, en cierta medida, templos, y no solo porque el rey era descendiente de los dioses, sino también por las ceremonias que el monarca oficiaba en ellos. Muchos de los miles de edificios de Tikal carecen de función conocida. Asignársela es una tarea que quizá nunca podrá ser finalizada por completo. Los mayas, aficionados a las adivinanzas y los enigmas, nos legaron multitud de misterios. Tikal, que parece impenetrable bajo el tupido follaje de la selva, guarda en las numerosas construcciones que no han sido aún desenterradas muchas de las soluciones, muchas de las respuestas.